Una nueva jornada de capacitación. Queremos agradecer su entusiasmo y convocatoria en cada una de las sesiones. Hoy día contamos con la presencia del doctor Rodrigo Díaz y el doctor Castillo, ambos doctores de la Clínica Las Condes. El doctor Díaz es jefe de la unidad de ECMO CLC, miembro de ECMO a nivel mundial, y nos presentarán hoy día manejo de la máquina de anestesia para el uso de ventilación mecánica prolongada en el síndrome de distrés por COVID-19. Les recordamos que en el chat estará disponible durante la sesión para que vayamos recopilando sus dudas, las cuales serán realizadas al final de la presentación. Además, se les enviará una encuesta que ha realizado la Sociedad de Medicina Intensiva con el fin de hacer un diagnóstico educativo y ver si se requiere refuerzo en este tipo de temas. Por favor, en la esquina inferior izquierda, apaguen sus micrófonos para dar comienzo a la presentación. Gracias. Muy buenos días. Quiero agradecer esta oportunidad y además destacar que esto es un esfuerzo conjunto entre la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y la Sociedad de Anestesiología de Chile. Cosa que ya frente a la adversidad tenemos una oportunidad de trabajar en conjunto y hacer un excelente trabajo en equipo como el que hemos hecho en la discusión y la redacción de estas guías para usar máquinas de anestesia en el caso que sea necesario. Sabemos que frente a la escasez de recursos, las opciones disminuyen considerablemente, por lo tanto uno tiene que ponerse ingenioso o sacar todo de sí para que seguir siendo competente y por lo tanto salir de una situación difícil, de una tarea difícil de la mejor manera posible. Y esto que ustedes ven en estas fotos muestran el ingenio humano, digamos, pero también está aplicado a nosotros cuando nos enfrentamos a una escasez de ventilación mecánica convencional como la que probablemente vamos a sufrir como país en las próximas semanas. Para esto les quiero mostrar solamente para graficar un poco de cómo uno puede salir del paso, básicamente aplicando el ingenio de la gente. Mecánicos en las unidades de cuidados intensivos en el país, un equipo de médicos y de ingenieros de la Universidad de Antioquia han desarrollado en tiempo récord unos prototipos de ventiladores mecánicos que van a poder servir en un momento de emergencia en Colombia. Uno de los equipos necesarios para enfrentar el coronavirus es el ventilador mecánico. Un aparato de estos le cuesta al sistema de salud colombiano 80 millones de pesos. Este otro, que por ahora surge como alternativa y que fue desarrollado por ingenieros biomédicos y médicos intensivistas de la Universidad de Antioquia, tendría un costo no superior a los... Aseguran que ante la emergencia este equipo podría salvar muchas vidas. Es la versión más simple posible, digamos, pero... Aseguran que ante la emergencia este equipo podría salvar muchas vidas. Es la versión más simple. Aseguran que ante la emergencia este equipo podría salvar muchas vidas. Es la versión más simple posible, digamos. Aseguran que ante la emergencia este equipo podría salvar muchas vidas. Es la versión más simple posible, digamos, pero... Aseguran que ante la emergencia este equipo podría salvar muchas vidas. Aseguran que ante la emergencia de protección, mascarilla, visera, se están fabricando también algunos productos más de índole, a lo mejor un poquito más médico. Solo les quería mencionar que estas múltiples soluciones que han sido puestas en los medios en distintos países de Latinoamérica, ahí les mostré algunas imágenes de Uruguay, de Argentina, de México, de Ecuador. Cada uno reclamaba, por supuesto, la originalidad de la idea, digamos, pero básicamente era usar lo mismo, un ambú utilizado con un sistema mecánico para poder utilizar el ambú de manera cíclica, digamos. Es un poco volver 30 años atrás de lo que hacíamos en los servicios de urgencia cuando no teníamos ventiladores y teníamos que ambucear al paciente durante toda la noche, digamos. Pero, sin duda, de nuevo, frente a una situación de escasez, hay que pensar en alternativas. Ya en algunos países desarrollados con falta de ventilación mecánica han decidido ventilar pacientes, dos pacientes con el mismo ventilador, cosa bastante controversial. Ustedes saben que la Sociedad de Medicina Crítica ha dicho y se ha opuesto a esta alternativa, pero sin embargo
hospitales como la red de Columbia, de la Universidad de Columbia, ya están pensando en esta alternativa y es por eso que este protocolo está en este punto ya en desarrollo. Y es así como sabemos que se han producido casos de pacientes conectados a un mismo ventilador. ¿Cómo estamos en Chile con respecto a esta realidad? Nuestra cantidad de camas públicas son alrededor de 2.0 camas públicas por millón de habitantes. Tenemos un promedio sobre el promedio regional, que es de 1.5 camas, pero en ventilación mecánica estamos algo por debajo del promedio. Estamos con 9.2 ventiladores por cada 100.000 habitantes. Esto básicamente porque las condiciones de enfermedad y de patología de base son distintas de un país a otro y por lo tanto la necesidad de ventilación mecánica también podría ser distinta. Lo que sí con respecto al COVID, sabemos que un 85% de los contagiados no van a ser hospitalizados, pero un 15% sí va a ser hospitalizado. Y entre un 5 a 10% del total de los pacientes va a requerir ventilación mecánica. ¿Cómo estamos de camas críticas entonces en Chile? Tenemos alrededor de 2.500 camas críticas entre el sector público y privado. ¿Todas estas camas críticas cuentan con ventilación mecánica? No, la consideración para cama crítica incluye a los intermedios y no todos cuentan con ventilación mecánica invasiva en esos lugares. También decirles que es consistente con las distintas series publicadas ese 5 o 10% de ventilación mecánica del total de pacientes. Esta es la primera serie publicada, la serie de China, de Wuhan, donde se ve claramente que el 17% de los pacientes hospitalizados terminan en ventilación mecánica invasiva, también con una alta mortalidad, desgraciadamente. El punto, y esto ya lo dijo el presidente, es que si esperamos el peor de los picos, si esto fuera la peor situación, que ojalá no ocurra, pero si ocurriera, podríamos tener hasta 4.000 pacientes requiriendo ventilación mecánica de manera simultánea. ¿Cuántos equipos tenemos para dar respuesta a eso? Tenemos aproximadamente 1.700 equipos. La verdad es que el número de entre 2.300 y 2.600 se va a completar una vez que lleguen las compras y las donaciones que están pendientes, pero que hasta el día de hoy están todavía en proceso, digamos, y por lo tanto sabemos que hay un gap por lo menos de 2.000 ventilaciones mecánicas. Por lo tanto, frente a este déficit potencial, porque todavía no es real, y ojalá la curva se aplane y no lleguemos a ese punto, tenemos un excelente backup. Yo digo excelente, otros van a decir que es malo, pero la verdad es que la máquina de anestesia aparece aquí en esta situación como una verdadera alternativa, muy buena segunda alternativa. Sabemos que en la red pública hay aproximadamente 600 pabellones quirúrgicos, por lo tanto podríamos tener alrededor de ese número de máquinas de anestesia, y consultado las empresas privadas, las compañías privadas, sabemos que hay alrededor de 1.600 máquinas de anestesia en Chile, de las cuales aproximadamente un 30% tendría las capacidades para ejercer ventilación mecánica prolongada. Perdonen. Entonces estamos hablando de alrededor de 500 máquinas de anestesia que se incorporarían a la posibilidad de ventilar a los pacientes. Esto ya está dando vueltas en el mundo. Un amigo de Nueva York me comentaba la semana pasada que en su hospital en Mount Sinai, en Nueva York, ya están ventilando con máquinas de anestesia hace 3 semanas, digamos. 2 semanas después de haber ingresado el primer paciente. Pero tú tampoco lo escuchas. Imágenes del Reino Unido, en Birmingham, donde ya están ventilando pacientes en pabellón. Ni siquiera ya la sala de recuperación anestésica les dio abasto. Por lo tanto, ya nos empiezan a mirar con otros ojos, no solamente a la máquina de anestesia, sino que nosotros los anestesistas, que siempre hemos estado un poco por detrás del escenario, pero la verdad es que en esta oportunidad creo que sí podemos tener un rol importante. Discúlpenme, estoy resfriado, pero no es COVID. ¿Cuántos anestesistas hay en Chile? Casi 1.900 anestesistas. Se forman actualmente 100 por año, y por lo tanto sabemos que tenemos 100 residentes de tercer año, que son una muy buena mano de obra como para pensar en esta situación. Si comparamos el número de anestesistas versus la cantidad de médicos intensivistas, somos mucho más anestesistas que médicos intensivista. Obviamente, el primero en la línea en esto y el que más sabe es el médico intensivista, pero después de ello, nosotros somos una muy buena obra de mano y somos además abundantes. Es así que la semana pasada la FDA liberó para esta contingencia el uso de las máquinas de anestesia como elementos para hacer ventilación mecánica prolongada. Obviamente, esto en el contexto de que ya se estaba usando en algunas partes en su país y que evidentemente era necesario dada la escasez de ventiladores mecánicos. Frente a esta situación, frente a este potencial
problema que pudiésemos tener en el caso de un PIC muy amplio y que no tengamos suficiente cantidad de ventilación mecánica, es que aparece entonces la idea de hacer recomendaciones desde la SOCHIMI y desde la SACH para usar la máquina de anestesia como ventilación mecánica prolongada, y así nos encontramos que los anestesistas sí tenemos algún rol para combatir el coronavirus, y particularmente en esta situación de falta de ventilación mecánica. También ayer sale este decreto donde se destaca que debemos establecer los medios públicos y privados necesarios para enfrentar la crisis de camas y de ventilación mecánica que podamos tener. ¿No se está viendo? ¿Se dejó compartir, perdone? ¿Sí? Voy a conectarme y desconectarme. ¿Ahí sí? Ah, perfecto. Me avisan si se desaparece, pero el punto es que esto que apareció en el diario oficial el día de ayer ya nos señala que debemos hacer todo el esfuerzo para convertir camas, en este caso camas de recuperación, a camas de un intensivo, entre comillas, improvisado. Afortunadamente tenemos algunas semanas de preparación. Así aparecen las recomendaciones, y estas recomendaciones están en el contexto de una contingencia, es decir, es una maniobra de segunda línea, no es lo primero que recomendamos para un paciente que necesite ventilación mecánica. Es importante también señalar que hay algunas diferencias entre una máquina de anestesia y una máquina de ventilación mecánica. La primera gran diferencia es que la máquina de anestesia es un circuito semicerrado y la máquina de ventilación mecánica convencional es un circuito completamente abierto. También es importante mostrar en esta diapositiva que son 3 las áreas de presiones donde nosotros estamos trabajando en un paciente con ventilación mecánica asociada a una máquina de anestesia. Primero, la red de oxígeno, que funciona a 50 PSI, una red habitual en un hospital, más los balones de respaldo, perdonen. La máquina de anestesia, que funciona con un sistema de baja presión, que es bastante complaciente, y además un circuito conectado al paciente que funciona habitualmente entre 0 y 30 centímetros de agua. ¿Por qué usamos sistemas semicerrados en anestesia versus uno abierto como las máquinas de ventilación convencional? Porque en anestesia utilizamos gases volátiles, y estos gases volátiles son muy caros y además muy contaminantes. Por eso usamos más bajos flujos para no contaminar ni gastar tanto recursos en cada ventilación que hacemos en pabellón. También, como es un sistema semicerrado, reutilizamos los gases exhalados por el paciente, y para esto, por lo tanto, necesitamos deshacernos del CO2, y todos los anestesistas sabemos que usamos un canister con calzodada para eliminar esto. La pregunta, ¿vamos a necesitar calzodada para hacernos cargo del CO2 expirado en estos pacientes? Definitivamente sí, aunque vamos a usar volúmenes minutos, y van a ver la recomendación un poquito más adelante, flujo de gases frescos un poquito más alto, cercano al volumen minuto, van a ver que sí, probablemente vamos a tener que cambiar el canister, calculamos que cada 2 o 3 días. Otra cosa que diferencia bastante la máquina de anestesia del ventilador mecánico convencional es la válvula APL. Esta gran amiga que tenemos nosotros para ventilar manualmente a los enfermos, estoy hablando desde el lado anestesiológico, si hay algún intensivista acá, no la considero una amiga, más bien una extraña, pero la gran diferencia es que esta válvula APL lo que hace, nos permite regular la presión con que yo ventilo manualmente o permito a un paciente respirar espontáneamente mientras está en modo manual la máquina. Este modo manual, vamos a pensar más bien, y es la recomendación de estas guías, abandonarlo durante el enfrentamiento de los pacientes con COVID y SRA. Simplemente vamos a tratar de olvidar esta fase de ventilación manual y vamos a pensar solamente en la fase de ventilación mecánica, y por lo tanto vamos a tratar de no manipular la válvula APL, y por lo tanto la recomendación es dejarla a 0 centímetros de agua como resistencia. También, otra diferencia que existe con los ventiladores mecánicos convencionales es que las máquinas de anestesia nosotros regulamos con flujómetros los distintos flujos de los gases que estamos utilizando. En una máquina de ventilación convencional se setea directamente la fracción inspirada, y por lo demás es bastante más confiable la fracción inspirada final que llega al paciente en una máquina de ventilación convencional, dado que la máquina de anestesia, al manejar la cantidad de flujo que estoy usando, sobre todo si uso flujos bajos, la fracción inspirada tiende a ser algo más baja de lo que yo estoy seteando
al inicio del circuito. Otra diferencia importante es que la máquina de anestesia suele tener un CO2, un capnógrafo, que es sidestream. Esto hace que haya cierto desfase entre la toma de muestra CO2 y lo que yo estoy viendo en la pantalla. Para esto, y en esta contingencia, les recomendamos instalar su capnógrafo en el puerto de salida post-filtro conectado al paciente. Los ventiladores mecánicos convencionales usan compresores, o ya sean internos, externos o turbinas. Habitualmente, las máquinas de anestesia usan un bellow, un fuelle, que usa energía neumática, es decir, está conectado a la red de oxígeno. Ojo con eso, está usado la red de oxígeno, así que usa oxígeno al ventilar al paciente. Y algunos otros son eléctricos, como habitualmente son las máquinas Drager. Entonces estoy poniendo a la izquierda la Dexomeda, la típica, y a la derecha una Fabius Drager que usa un ventilador de pistón que ocupa bastante menos oxígeno en cada ventilación. Una de las recomendaciones importantes que hacemos en esta guía es no usar gases anestésicos. Entonces se van a preguntar por qué, si tenemos experiencia en esto. Sí, pero esto va a requerir, este esfuerzo, este trabajo va a requerir una complicidad con la gente de intensivo que no es habitual, y solamente le vamos a poner dificultades cuando usemos gases inhalatorios para sedación. La verdad es que vamos a usar sedación endovenosa, como habitualmente lo usan los intensivistas, para no dificultar la comunicación con ellos, y además, por temas económicos, mucho más económico usar sedación endovenosa que inhalatoria. Ojo, las máquinas de anestesia no sirven para ventilación mecánica no invasiva, a diferencia de algunos ventiladores convencionales. Esto porque la máquina de anestesia no es capaz de compensar la gran salida de flujo al no sellar perfectamente la máscara con el paciente, a diferencia de un tubo endotraqueal. Así que no intenten, por favor, usar la máquina de anestesia para ventilación mecánica no invasiva. Además, van a producir una gran cantidad de aerosoles. ¿Cómo tomo yo la decisión de conectar a un paciente con COVID a una máquina de anestesia? Uno, obviamente, en caso de no haber ventilación mecánica. Es decir, que ya se me acabaron los ventiladores y por lo tanto estoy en la situación que o dejo ventilando al paciente en un ambú, lo cual desde el punto de vista de aerosoles ya sería muy malo, y además tengo presente las máquinas de anestesia apropiadas para esto. Necesito, ojalá, la presencia de un anestesiólogo e intensivista simultánea. No necesariamente tienen que estar los dos, me refiero simultánea en el cuidado del paciente, no los dos simultáneos presencialmente, pero sí de acuerdo en el cuidado y la planificación del cuidado del paciente cada día. Por supuesto, con elementos de protección personal aplicables según la realidad de cada cubículo. En mi centro, por ejemplo, vamos a tener una zona amplia de 14 pacientes sin aislamiento, a diferencia de nuestras UTIs, y por lo tanto vamos a considerar todo el recinto como un recinto contaminado y vamos a manejarnos de esa manera. Y definitivamente recomendamos que haya un protocolo institucional que defina qué tareas va a cumplir cada uno de los profesionales en el cuidado de estos pacientes. Antes de conectar al paciente, asegúrense de tener el manual de la máquina. Si no lo tienen físicamente, bájenlo por internet, habitualmente están disponibles, y esto es muy importante en caso de que haya algún problema durante la utilización de la máquina, particularmente porque es una utilización más prolongada de lo habitual. También, por supuesto, hay que testear la máquina antes de conectar al paciente, y todos ustedes saben, la gente de anestesia sabe que el testeo de la máquina revisa todos los circuitos de presión, incluido el circuito conectado al paciente. Por lo tanto, nos hace el trabajo de revisar que no haya fugas en ningún punto del sistema, incluido también que funcione el espirómetro, que funcione la fracción inspirada de oxígeno. ¿Qué requerimientos les vamos a pedir a una máquina de anestesia para pensar que sea adecuada para hacer una ventilación mecánica en estos casos? Le vamos a pedir que tenga modalidades de ventilación volumen control. Tiene que tener un sensor de flujo para calcular el volumen corriente y un PIP de al menos 20 centímetros de agua, lo cual las máquinas más habituales que usamos en la actualidad lo cumplen ampliamente. También mencionarle algunos tips importantes, y aquí van las últimas diapositivas y van a considerar que esto es muy corto, pero tienen
todo el espacio para revisar el documento si quieren ver más detalles, pero de las cosas que nos parecieron más importantes es justamente la que viene a continuación. Si ustedes observan un aumento súbito de la presión de vía aérea, no busquen neumotórax, no busquen cosas raras, lo más probable es que en esta condición en que vamos a estar usando filtros de vía aérea que no estamos acostumbrados a usar frecuentemente, un aumento de la presión de vía aérea y una hipoventilación secundaria son habitualmente porque el filtro va a estar tapado. Así que lo primero que tiene que hacer en ese caso es cambiar el filtro y después revise las otras causas de aumento de presión de vía aérea. También, muy importante, la recomendación de utilizar un 100% a 120% del volumen minuto del paciente. Esto para disminuir la utilización de cal, para hacer que sea más seguro en el caso de que haya algunas pequeñas fugas, y la verdad es que la fracción inspirada de oxígeno también va a ser más cercana a lo que yo seteo a lo que realmente está recibiendo el paciente. Esta es la recomendación de la SACH, pero si ustedes revisan la literatura se van a encontrar entre un 20 a 150% del volumen minuto como recomendación. Nosotros sugerimos un 100 a 120% y como receta de cocina partan con 5 o 6 litros por minuto. Con respecto al capnógrafo, también una pequeña recomendación. Los capnógrafos Drager, que tienen un filtro bacteriano y viral, por lo tanto no requieren mayor cuidado desde el punto de vista de cuidado de la máquina. Ya sabemos que estamos usando filtros en las ramas, en la I y la rama expiratoria, pero faltaba esto, lo del capnógrafo, y cómo protegernos del COVID y contaminar la máquina. Si no cuentan con eso, ven a la derecha una alternativa en que se puede usar un filtro viral y bacteriano epidural y que ha funcionado muy bien y además disminuye la condensación en el sistema. Con respecto a la ventilación mecánica, solo muy corto, y esto está bastante detallado en el documento, es que las maniobras de reclutamiento, si bien a veces son necesarias, son bastante peligrosas. Yo les recomiendo que ojalá de utilizarlas tengan y lo discutan con el intensivista y hagan maniobras de reclutamiento no escalonadas, sino que más bien suaves y desescalonadas, que es la recomendación de la última guía de la Sociedad de Medicina Crítica. Utilicen un PIP moderado alto, estamos hablando de PIP sobre 8, y consideren el prono como una herramienta. Algunos recomiendan en PAFI bajo 170, después de haber hecho todas las maniobras que corresponde, incluido el bloqueo neuromuscular, y otros recomiendan bajo 150 PAFI como indicación de prono. Otra cosa importante es que por favor, ojalá por ningún motivo usen la válvula de flash en esta situación en que el paciente va a estar conectado a ventilación mecánica, ya que directamente le van a llegar 40, 50 PSI a la vía aérea, por lo cual estamos hablando de 35 a 70 litros por minuto de flujo, lo cual puede producir un barotrauma que sea significativo. Así, en resumen, y solo para definir, los anestesistas nos vamos a ver enfrentados a una realidad distinta. Nos vamos a ver enfrentados a una oportunidad, creo yo, una oportunidad de ayudar y ser consecuentes con nuestro juramento hipocrático, y creo que esto es una tremenda oportunidad, y que las máquinas anestesias, con entre 500 y 600 máquinas anestesias que calculamos van a ser la cantidad de puntos de ventilación mecánica que podamos aportar al sistema, va a ser un tremendo aporte. Y solo recordarles que olvidemos los egos, que lo más importante en esta situación no es imponer los propios criterios, porque en realidad aquí el que pilotea no es uno, somos dos, es el médico intensivista y el anestesista juntos. El trabajo en equipo es insuperable en resultados y en desarrollo del trabajo. Muchas gracias. Eso es todo. Muy bien. Preguntas, si entramos a fase de preguntas. Estoy loco con la tos. Sí, estoy mejor. Una de las preguntas, ¿se escucha bien? Se escucha bien, y las preguntas las vamos a responder entre Roberto Castillo y el que habla. Perfecto. Preguntaron, ¿qué filtro se debe usar en la máquina con este tipo de pacientes? Hola, esa la contesto yo, Roberto Castillo. Mira, con respecto a los filtros, creo que va a haber otra sesión especial de filtros, pero yo me refiero a los de anestesia. Hay que tener claro que hay, en el fondo, 3 tipos de filtros. Están los
filtros propiamente tal, que son filtros antivirales y antibacterianos, que dentro de esos hay un filtro especial que se ha escuchado mucho durante estos días, que son los filtros EPA, que son los filtros de alta eficiencia, ¿ya? Los filtros habitualmente tienen una capacidad que se mide como eficiencia de filtración, que debiera ser idealmente al menos de 99,99 o superior en estos casos. El filtro antiviral, lo recomendable es ponerlo en la válvula aspiratoria, ¿ya? Ese, en el fondo, para proteger la máquina de anestesia y para proteger toda la salida de los gases expirados al ambiente. Otra cosa muy distinta son los humidificadores pasivos, ¿ya? Que son los HME, que son los intercambiadores de calor y humedad, y también los HMEF, que son intercambiadores de humedad y calor, que además son filtros. Entonces, el filtro antiviral se pone en la rama expiratoria y el intercambiador de humedad y calor, que idealmente también tiene que ser filtro, se tiene que poner en la conexión en I, en el fondo proximal, en la conexión junto al tubo del paciente, con la idea de que sea un humidificador pasivo, en el fondo una nariz artificial del paciente. Eso. Tenemos una foto, ¿podemos mostrar eso? ¿No? Tenemos una foto de esa conexión. ¿Podemos mostrarle? Sí. Voy a duplicar pantalla porque si no, no se va a ver. Pero ahí está la foto, lo que explicaba el doctor Castillo, disculpen, acá, es un filtro en la I, que ojalá sea esta característica, es decir, un filtro humidificador y calentador, pero que además sea filtro, por eso es HMF. Si es HME solo, no cumple la función de filtro. Ya además un filtro viral y bacteriano en la rama respiratoria para proteger la máquina. ¿Por qué no usar un HMF los dos puntos, digamos? Porque el HMF es bastante más caro que el filtro, que el filtro viral bacteriano puro. Por lo tanto, nuestra recomendación, en vista además de que los medios van a ser escasos, es dejar el HMF para la I, y el otro que es bastante más barato es la rama respiratoria, como dice Roberto. Y un último comentario respecto a lo mismo, que si es que existe la posibilidad, poner solamente filtro viral en la rama expiratoria, porque si es que uno pone un filtro que además es humidificador en la rama expiratoria, va a haber humidificación de todo el circuito en la parte expiratoria, lo que va a llevar a mayor condensación del circuito y probablemente un mayor recambio de piezas. Entonces, eso es algo que no queremos. Queremos solamente humidificar al paciente, pero no al circuito. Y respecto a la capacidad de filtración bacteriana, que en el fondo lo mínimo recomendado, que casi todos los filtros la cumplen, que es 99,99, si es que uno pone 2 filtros con eso, ya en el fondo la cosa es multiplicativa, entonces queda 99, con 4 nueves más allá de la coma, que es equivalente a un filtro EPA. Y eso es lo que va a salir al ambiente, digamos. Entonces es bastante protegido. Perfecto. La siguiente pregunta, se habló de que los circuitos de anestesia son circuitos semicerrados. Preguntan si es posible hacer la transformación a un circuito cerrado para evitar la contaminación del entorno y el personal, o esto no se puede realizar. Es una muy buena pregunta. La verdad es que el tema de un bajo flujo es algo peligroso en estas circunstancias, dado que la fracción inspirada de oxígeno, entre otros problemas, va a ser difícil de controlar, digamos. Ese es un punto. El otro punto es que vamos a tener que recambiar muchas veces la cal, digamos, cosa que tampoco queremos hacer como maniobra, dado que es una situación de estrés, sobre todo un paciente que está muy dependiente de la tensión mecánica. Y como tercer punto es que el scavenging, es decir, la salida de aire desde la máquina hacia el ambiente, sin partículas virales, dado que estamos usando los filtros que acabamos de discutir. Por lo tanto, pueden usar con toda tranquilidad el 100% del volumen minuto, y nosotros de hecho lo hemos determinado así, a pesar de que tenemos un ambiente común, en una sola habitación vamos a tener a todos los pacientes, hemos definido manejarlos con ese volumen, con ese flujo de gases frescos. Un comentario respecto a eso mismo, que también uno de los objetivos de utilizar flujo de gases frescos altos es, como decía el doctor Díaz, disminuir en el fondo la condensación, la reinhalación. Entonces,
va a disminuir el número de recambios de los filtros y de los circuitos, y cuando uno tenga que recambiar los circuitos va a ser finalmente un mayor riesgo para todo el personal también. Es una de las maniobras de riesgo que en el fondo nosotros también estamos protocolizando, y que lo ideal es que esté protocolizado, el tema de clampear el tubo, de minimizar los tiempos y de que cada uno de la asignación de roles. Entonces, el usar un circuito cerrado finalmente puede llevar a mayor maniobras de riesgo que finalmente tener un circuito abierto con todos los filtros adecuados. La siguiente se habló de Sí. Son presiones. Lo que no se definitivamente sí, la maniobra de reclutamiento es una herramienta en caso de una hipoxemia severa, en que estoy en problemas con el paciente. Probablemente también es una maniobra previa al prono, pero ojo, también tiene hartos problemas. Hay series que muestran aumento de la mortalidad en pacientes con SRA. El tema es que hay que hacerlo, pero con mucho cuidado. Yo les sugiero que ojalá sea en conjunto, por lo menos la toma de decisión de hacerlo con el intensivista. Obviamente si no está o no es ubicable en ese minuto, bueno, hay que hacerlo, pero la maniobra que está recomendada en la guía es bastante suave y tranquila. Yo se la recomiendo de todas maneras. Perfecto. Hago un comentario muy breve, que en el fondo nosotros como anestesistas estamos habituados a hacer maniobras de reclutamiento en pacientes perioperatorios, que habitualmente su problema fundamental son las atelectasias, y son pacientes que reclutamos para extubar. Aquí estamos tratando una patología que es muy distinta, que es el distrés respiratorio, que es una patología que no se soluciona en 12, ni en 24, ni en 48 horas, que tiene un pronóstico en semanas probablemente. Entonces, el distrés ha mostrado incluso aumento de la mortalidad. Entonces, la maniobra de reclutamiento puede que nos solucione la hipoxia en 6, 8, 12 horas, pero por solucionar un problema puntual puede que estemos empeorando el pronóstico de ese enfermo. Entonces, por eso es lo que dice que hay que tener mucho cuidado, y puede ser, por ejemplo, si es que hacemos maniobras que nos desrecluten al enfermo, justifica hacer una maniobra de reclutamiento, pero las maniobras de reclutamiento en forma rutinaria no tienen absolutamente ningún sentido. Eso. Preguntan también, hablan de la norma técnica de los pabellones, indica presión positiva y 15 recambios de aire por segundo. Sin embargo, en pacientes COVID se indica presión negativa. ¿Cuál es la indicación de la Sociedad de Anestesia? No tenemos, hasta donde yo entiendo, no tenemos una recomendación para la situación de que estamos hablando, que es ventilación mecánica en pacientes COVID en salas de recuperación. Nosotros no tenemos donde vamos a usar, nosotros no tenemos presiones negativas en el recinto, simplemente vamos a usar presión neutra con recambio de 12 por minuto y nada más, digamos. Y vamos a usar además unos filtros HEPA, unas máquinas filtros HEPA intraárea, digamos. Pero la verdad es que tienen que revisar, en cada centro hay unas recomendaciones de OMS que se llaman Natural Ventilation, que son bastante interesantes, que hablan justamente de todos estos temas dependiendo de donde ustedes estén. Con respecto a pabellón, no me pronuncio porque la verdad es que no sé cuál es la recomendación actual, probablemente hay algunas recomendaciones de la SACH ya. Nosotros en pabellón estamos usando los pabellones con presión negativa para manejar los pacientes COVID. Preguntan también, ustedes hablaron de modalidad ventilatoria que se pudieran utilizar con la máquina de anestesia. Aquí preguntan qué modalidad recomendaría y qué pasa con la extracción de gases si no se cuenta con sistema de eliminación de gases. Sí. Voy a responder la segunda parte, que creo haberlo mencionado antes también. La eliminación de gases en estos pacientes puede considerarse libre de carga viral, dado que estamos usando los filtros de la manera que les mencionamos, digamos. Así que no va a ser una fuente real de aerolización del virus. Sí, mucho más importante son las desconexiones de circuito al paciente,
donde el paciente pudiera toser eventualmente, donde vamos a hacer el testeo de la máquina y vamos a conectar al paciente. Son situaciones de mucho mayor riesgo de realización que la que usted está mencionando, que es prácticamente ni siquiera teórica, es simplemente inexistente. Así que es un tema que pueden relajarse con respecto a la evacuación de gases. Simplemente nosotros ya definimos y revisando lo que había, simplemente dejarlo al ambiente. Con respecto al modo ventilatorio, lo único, así como receta práctica, es que en las primeras 48 horas, y después ya entren a discusión con su respectiva intensivista, usen modos ventilados controlados completamente. No piensen en ventilación espontánea, hagan relajo muscular las primeras 48 horas con sedación más bien profunda y ventilación controlada, sobre todo dado que está demostrado que ese tipo de ventilación mejora el outcome en los enfermos y además para nosotros como anestesistas, que no somos especialistas en el área, nos va a facilitar tremendamente el manejo de las primeras 48 horas. Después de eso, hay distintas modalidades que en particular la máquina de anestesia no nos permite hacer, como el APRD, etcétera, pero que tampoco limita realmente el outcome del paciente. Si usar presión control o volumen control, que es probablemente lo que está pensando se estaba pensando en la pregunta, la verdad es que lo importante es no utilizar un driving pressure mayor a 15, ojalá una presión meseta abajo 28, usar un PIP ojalá no más de 15, si estamos requiriendo PIP mayor a 15, también discuta si ese paciente es adecuado que lo manejemos con máquinas de anestesia o más bien hacemos un switch con otro paciente que esté en mejores condiciones y llevamos a ese paciente que ya está con altos requerimientos de ventilación mecánica a una ventilación mecánica convencional. De nuevo, si es presión control o volumen control, la verdad es que no es relevante, elija la modalidad que ustedes se sientan más cómodos, siempre y cuando no sobrepasen el driving pressure de 14-15. Perfecto. Doctor, en relación a la limpieza y desinfección de las máquinas de anestesia durante el uso de estos pacientes, ¿hay consideraciones en la guía o en otro estudio? No, hasta donde yo sé, no hay consideraciones específicas. La guía solamente establece y recomienda que cada 24 horas se haga el testeo, no la limpieza, sino que el testeo del circuito, pero algunas compañías señalan que se puede extender ese plazo hasta 72 horas y particularmente nosotros definimos hacerlo cada 72 horas también, para minimizar sobre todo esta desconexión del paciente y la aerolización que se va a producir cuando ventilamos los pacientes con bolsa manual. ¿Quieres agregar algo, Roberto? Claro, cuando nosotros definimos hacer los testeos cada 72 horas y también evidentemente protocolizado y en ese momento evidentemente es un riesgo que el paciente se desreclute, por lo tanto tener un ambú siempre considerar con válvula de PIP y evidentemente con un filtro. Perfecto. La mayoría de las preguntas se abocan más o menos a lo mismo que había preguntado, así que realmente las vamos a dejar hasta acá. Les queremos agradecer su participación a ambos doctores, agradecer también la participación de todos los anestesistas y profesionales de la salud que se conectaron hoy día, a pesar de que fue una hora más temprano que la de las 12 horas que realizamos, había más de 620 conexiones. Lo invitamos a continuar participando en la formación a los distintos profesionales que está realizando el Hospital Digital junto a la Sociedad de Medicina Intensiva, ahora la Sociedad de Anestesiología. Hoy a las 12 horas estará con nosotros el kinesiólogo Daniel Arellano, terapista ventilatorio de la UCI del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y realizará el tema Principios Básicos de la Ventilación Mecánica Intensiva. Así que sería muy bueno que pudieran participar de esta presentación. Le queremos agradecer nuevamente, doctor Díaz y doctor Castillo, y les queremos dejar el mail, por si acaso, algunas palabras. Sí, muchas gracias. Esta guía que salió de la SACH y Suchimi ya va a sufrir algunas modificaciones en cuanto a algunas recomendaciones y algunos tips. Por favor, no duden en contactarse con nosotros, con Roberto, conmigo, o con la Sociedad de Anestesiología, para clarificar dudas. De hecho, ya nos están llegando algunos WhatsApp con preguntas. Estamos encantados de poder resolverlas. Consideramos que esto es un esfuerzo país, que somos todos uno y que claramente es nuestra obligación, si es que algo más hemos leído,
que no es mucho más que el basal, pero hemos tratado de buscar toda la bibliografía existente, y si podemos ayudarlos, felices. Por favor, mándenos un correo. Roberto, tu correo. Bueno, ahí hay como ponerlo, ¿no? No, Bueno, a roberto.castillo.r@gmail.com. y el mío es rdias@clc.cl. Así que cualquier cosa, por favor, nos contactan, y felices pudiendo, y si no, vamos a averiguar con quién resolver la duda para poder ayudarlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, antes de despedirme, no alcancé a presentarme, soy Rodrigo Martínez, jefe del Departamento de Gestión Hospitalaria de la Dijera. Quiero agradecer a las dos sociedades, a los dos doctor colegas acá de este esfuerzo, y les vamos a enviar a algunos hospitales. Nosotros solicitamos la información de la capacidad que tienen ustedes de máquinas de anestesia y el tipo, que es importante para nosotros, para dónde poder dirigir los esfuerzos. Y nos faltan algunos establecimientos, así que en un rato más les va a llegar un correo para que estén atentos los que no han respondido todavía a esta información. Idealmente tenerla hoy día en la tarde para poder cerrar esto y ver cómo podemos hacer la gestión adecuada de acuerdo a la demanda y la oferta que tengamos de todo tipo, no solo de ventiladores, sino también de las máquinas de anestesia. Así que muchas gracias de nuevo a ustedes por la información y la capacitación. Rodrigo, y